Y hablando de cosas lindas y placeres que tenemos en la vida, tenemos acá a Sergio Cirigliano. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a vos. Sergio es el musicalizador acá de Radio Con Vos, una eminencia dentro de lo que es, ¿no?, la radiofonía argentina. Bueno, sí, dale, hacete cargo. Tiene que ver también con la edad. Hacete Con la cargo, edad Sergio. también tiene que ver, no solamente con lo que sabés. Sí, la experiencia. Con la edad. Sí, por la edad sí. Tengo unos cuantos. Acumulé años Claro. durante este tiempo. Bueno, Sergio también lo escuchan Tras la Noche, todas las madrugadas, ¿no? Sí, sí. Acá en la radio, en el programa, que está buenísimo. Hemos compartido algún espacio también. Placer haber estado. Y vamos a presentar, justamente a partir de ahora, Sergio se suma a través de unos micros musicales que está siendo publicados, se publican en todas las redes. Contanos un poco de qué se trata este proyecto que está llevando a cabo. Esta locurita que se llama Vinílica es un proyecto que nació en una dietética. ¿Y eso? Caramba. Un lugar que no visito. ¿Cómo fue? Fue así, Sebastián Maldonado tenía una dietética a 2 cuadras de mi casa, amante de la música, y además él tiene una productora con 2 amigos más, Hernán y Lean, que es su hermano, que se llama Circo. Y siempre hablábamos mucho de música. Siempre la música como... Sí, como cabello. Y siempre compartíamos playlists, canciones y demás. Y siempre teníamos una idea y nunca la concretábamos. Y un día me dice, che, mirá, tengo un estudio así asado, ¿por qué no hacemos un programita en YouTube? Y además podemos ir cortando cositas también para Instagram, y así nació Vinílica. Y ahora estamos haciendo también, además del programa, pastillitas ya pensadas, que es lo que vamos a compartir cada sábado acá en este espacio. Es otro gran plan. Sí, para nosotros es un placer. La verdad que yo lo escuché y cuando le dije a Sergio, che, me encantaría si tienen ganas que se sumen, porque es agregarle a lo que es la música, que nos gusta mucho pasar en la radio. También recuperar las historias, porque siempre nos quedamos con el disco, y el disco tiene una historia, como cada uno de nosotros, ¿no? O sea, el picantito de esto, el gustito de esto es cómo vamos descubriendo que a lo mejor de ese disco que parece muy luminoso en lo artístico, quizá no lo fue tanto en otras cuestiones. ¿Qué sé yo? Rumor de Fleetwood Mac. Claro, ¿no? Un disco plagado de problemas en la grabación, problemas internos, temas de relación. Y sin embargo el disco es, además de exitoso, luminoso. Y si a eso le sumamos que la historia de Mike Fleetwood, un muchacho que tenía problemas con la matemática. No sabía eso. Mira. Sí, tipo no podía restar, no podía sumar. Como una fascia. Claro, Sí. en el colegio creían que tenía un retraso mental importante y madurativo. Y la madre le dijo, bueno, ¿vos qué querés hacer? Y yo quiero tener una banda de rock, yo quiero tocar a mí. Curiosamente, este muchacho que tenía problemas con la matemática, toca la batería. ¿Querés un instrumento más matemático? Donde la rítmica es matemática, pero la música lo es. Bueno, entonces Mike Fleetwood no solo se transformó en un gran baterista, en el baterista de una de las bandas más exitosas de todos los tiempos, sino en el que maneja los números en Fleetwood Mac. Mirá, o sea, todo. Si no había un interés, no le interesaban los números. Esto lo cuenta en verdad muy bien en el libro El Elemento, que es se me fue el nombre del autor, un tipo dedicado al estudio de la creatividad en cada uno de nosotros. Qué interesante. Entonces, el elemento se llama porque ¿qué pasa cuando descubrimos el elemento?
Por ejemplo, está la historia de Matt Groening, el creador de Los Simpson, y digamos, un tipo que le dijo a los padres: aquí tienen el título, ahora voy a dibujar, Claro. que es lo que yo quiero hacer. Casado con una argentina. Sí. Ken Robinson, acá me dice. Ken Robinson, que sus conferencias son realmente un canto a la creación y a la vida. Es muy interesante. Es un tipo que fue un fenómeno en el fútbol a los 4 años y bueno, le determinan parálisis infantil en una de sus piernas a los 5 y dice: y esto fue para mí el entender que nunca estamos vencidos, que detrás de ese golpe hay una oportunidad, claro. Y en esa oportunidad me rehago. Bueno, un poco estas son las historias que descubrimos en Vinílica. Y hablando de Vinílica, ¿qué te parece? Vamos a escuchar justamente la primera pastillita que arrancamos a partir de hoy, que todos los sábados van a poder escuchar. Un disco, una canción, son historias, fueguitos. Con ustedes, Vinílica, las 33 revoluciones de una historia. Vinílica. De la tierra de los vinilos a un gran plan. Vinílica, un viaje de música de Sergio Sirigliano y Circo Visuales. Es conocida la historia de amor que de Spinetta escribe en esta canción, Muchacha, ojos de papel. Fue muy inspiradora de varias canciones. En el primer álbum de Almendra, Cristina Bustamante aparece en Muchacha, ojos de papel. En el segundo tema de Almendra aparece en esta bellísima canción, que es Para ir, donde la invita a sentarse en el día, a viajar en un rayo. Y la historia termina así, con un blues crudo, violento, si se quiere, no muy emparentado con las dos canciones que escuchamos anteriormente, y que tiene que ver con la época de Pescado Rabioso y con el final de esta relación, y que es el blues de Chris. Primer verso que dice: cansado de gritar por Chris, la historia de amor termina aquí. Sin embargo, aparece nuevamente y tiene que ver con esta hermosísima canción del disco Armónica. Un día Spinetta la encuentra a Cristina en la calle. Cristina estaba embarazada. Y esa fragilidad que le demostró Cristina en ese momento lo invitó a escribir una bellísima canción, Como todas las hojas son del viento. Una historia de amor con 4 episodios: Muchacho, ojo de papel, Para ir, Blues de Chris y Todas las hojas son del viento. Una musa inspiradora, Cristina Bustamante, y un gran poeta de la canción, Luis Alberto Spinetta. Las hojas son del viento. Muy bien, che, qué placer, ¿eh? La verdad que está buenísimo. Estamos con Sergio Sirigliano, musicalizador de Radio Con Voz, y justamente hablando de estas nuevas pastillitas de Vinílica que van a poder escuchar cada sábado acá en el programa. ¿Por qué elegiste como primera a Spinetta? Por la historia y lo que compartíamos hace un ratito, las historias que hay detrás de esas historias que se cuentan, ¿no? Y particularmente porque me parece que el flaco, primero, yo soy bastante spinettiano, lo cual, pero más allá de eso, no se dio en muchos cantautores esta especie de saga escondida, donde esa musa aparece en su primera gran canción, luego en un segundo álbum, y trabajando él otra, digamos, además de su lirismo poético, su lirismo musical, como es Para ir. Un tema donde él además toca teclado, toca un órgano ahí por ahí, en ese momento creo que sería un farfisa, estamos hablando de 1970. Segundo álbum de Almendra, donde cambia el sonido radicalmente, y si vos vas de Muchacha a Para ir, que si bien mantienen el mismo clima, la sonoridad ya es otra.
De ahí saltamos ya al blues del desapego, del amor que ya fue, con Pescado Rabioso, que también, bueno, un cambio sonoro muy importante en el Flaco, porque arranca con una agrupación como Almendra, sonido beat, más pop, todavía el llamado rock nacional se llamaba beat, Claro. era toda una gran bolsa de gatos. El segundo disco ya es una banda con Marshall, con equipos, la influencia de Hendrix, de Black Sabbath, de Led Zeppelin, que empiezan a aparecer en ellos, más las propias coloraturas que cada uno iba descubriendo, ¿no? Y Pescado Rabioso, que muchos lo ubican a Pescado Rabioso como una banda pesada, y Pescado Rabioso es una banda progresiva con sonido pesado. Y en el disco más artesanal y hermoso, y uno de los discos más votados por músicos, periodistas y melómanos del rock argentino, que es Artaud, ¿no? Entonces digo, ese viaje me parecía hermoso porque muestra todo el viaje musical del Flaco con una misma musa inspiradora. Claro. Cristina Bustamante. Y dentro de lo que es las pastillas, vamos a también poder escuchar rock nacional e internacional también. Sí. Hay, bueno, van a aparecieron ya los Red Hot Chili Peppers, los Beatles, Led Zeppelin. Nos damos cuenta que, curiosamente, el classic rock, el rock clásico, despierta en la gente un gustito especial. Pero si yo te digo que uno de los discos que sorprendentemente tomó y mucho a la gente fue un disco maldito para el rock argentino, que se conoció mucho tiempo después, que fue un disco que grabó Miguel Abuelo en Francia, se llamó Miguel Abuelo Nada. En realidad el disco, la banda se iba a llamar Hijos de la Nada, pero Moshe Naim, que fue una suerte así de aporte no solo en la producción, sino también marketinera en cuanto a cómo ubicar a la banda. El disco lo publica mucho después de su grabación, 2 o 3 años después, y dice, junta a la banda y le dice, muchachos, todo bien, pero la cara visible de esta banda es Miguel Abuelo. Claro. Por su escena y demás, entonces vamos a ponerlo a él como frontman, realmente, como es. Y ese disco tomó mucho y me di cuenta que mucha gente, no que lo redescubrió, lo conocía y dijo, wow, y reivindicó a Miguel Abuelo, que me parece que hay figuras ahí como Abuelo, el mismo Daniel Esbarra, figuras que a lo mejor uno no las tiene en la primera línea, en la línea de frente. Siempre se lo vio un poco como un marginal, ¿viste? Fue muy, muy criticado. Y estamos hablando de un tipo que cuando aprendió 2 tonos compuso 10 temas. Claro. Con 2 tonos, 3 tonos. O sea, un tipo, además de ser también un poeta callejero, un poeta pero con una impronta, como bien lo definió una vez Calamaro, que le dijeron, ¿cómo era Miguel Abuelo? Era poesía pura, dice, hablaba y salían mariposas de la boca. Tenemos un audio para vos, un llamado. Sí. A ver. Hola chicos de Radio Con Vos. Qué buena idea abrir el estadio del mundo de la música para que juegue don Sergio Sirigliano, junto con sus partners musicales. Bueno, acá estamos, en Florida, desde hace muchos años escuchando Radio Con Vos. Un abrazote para el rey de la música, don Sergio Sirigliano. Arrivederci. Carlos, oyente de Tras la Noche. Ah, sí, qué lindo mensaje. Tipo muy musical. Tipo que ama realmente la música. Me ha mandado en algún momento por WhatsApp algunos ensayos de él. Ah, mirá. Sí. Y un día me mandó un temita de Clapton. Sí. Y me decía, a ver, ¿cuál es este? A ver si lo sacabas. Tipazo. Che, ¿te pasó, seguramente, de escuchar algún tema nuevo y decir, esto va a ser un clásico?
me pasó, no sé si exactamente eso, estábamos trabajando en Rock and Pop con Pablo Arenas en un programa que se llamaba La Bolsa y los Gatos, iba de 6 a 7, y el corte de Fito de ese momento no me gustaba. Yo decía que para mí el corte era Polaroid de locura ordinaria. Me encanta. Y la pegué. Lo viste. La pegué porque el segundo corte, nosotros, algo que hoy yo no haría por respeto al trabajo de los chicos difusores, yo ponía ese tema, Claro. no ponía el corte. Y después con el tiempo, bueno, fue un clásico, fue el segundo corte, sí, me ha pasado eso y me ha pasado de seguir de largo, es decir, ¿sí? ¿por qué este tema nunca fue un clásico? Claro. Hay muchos temas, claro, que son lado B que después, Total. Sí, con el tiempo, son reconocidos, ¿no? O que son muy significativos a veces para uno y uno dice, ¿por qué este tema no se volvió un gran clásico, no? O pasa mucho con apagado. los covers también. Sí. Mirá, ¿no? yo dirigí un tiempo Vale, música nada que ver, ¿no? Sí. Y me pasó con Candela, es un tema de Chayanne que nadie pone. Y en vivo enciende, en ese momento eran los encendedores. Claro. Encendedores, celulares. Ujú. Y esto se da también. Hay veces que también las empresas, las discográficas, siguen de largo con canciones que están establecidas en la agenda. ¿Cómo vos, como musicalizador de radio, cómo se crea el estilo de una radio? Tiene que ver también justamente con las diferentes compañías de discos, o es algo que vos manejás, vos decís, bueno, a ver, no sé, te llama, no sé, vos acá, Radio Con Vos. Empezás de cero con Radio Con Vos y te dicen, che, créanos un estilo para la radio, o no, queremos esto. ¿Cómo se suele manejar eso? Bueno, primero uno empieza a visualizar quién está del otro lado, que a veces vamos a ensayo y error, Claro. porque el que vos creés que está, Totalmente. está, pero no está recibiendo lo que vos le estás dando. Claro. Y entonces ahí te empezás a preguntar, ¿no? Por ejemplo, si vamos a Radio por Vos, con vos digo, hay un montón de artistas que vos, que en el borrador a lo mejor no estarían. Lali. Y yo te aseguro que Lali lo que tuvo que ver es concierto público por una Claro. cuestión que excede el marco musical. Claro. Pero en verdad la tomo como ejemplo porque creo que nos trajo algo que para mí ya está vencido, borrado y es parte del pasado, que son las etiquetas, las marcas, las fronteras, ¿no? En cualquier orden de la vida. Pero bueno, en la música era, sobre todo en Argentina, era como más fuerte. Vos Sí, eran jamás como hubieras imaginado sectarias a casi. Papo Claro. acompañando a Valeria Lynch y pasó. Claro. A Sandro y pasó. Y Sandro estaba en la cueva, qué sé Claro. yo. O sea, pero digo, y es un artista que vos hoy la ponés y nadie dice nada. Y yo a lo mejor otro artista, por ahí sí. Pero también, ya que mencionás nuestra radio tiene una particularidad, es radio de autor. Entonces a veces decís, bueno, vino Lito Vitale al programa de... No, pues es que no ponemos, ni no podés, o sea, viene Lito Vitale, Claro. se pone el tema Lito Vitale. Obvio. Viene, no sé, La Bandera, no Sí, ponemos sí, música sí. clásica, ¿qué tiene que ver? Claro. Me parece que hay gestos de la música que son universales que desbordan el concepto. En una radio periodística mucho más. Ya en una radio fórmula la cosa cambia. Ahí sí, porque Más vos amplio. decís, bueno, mira, nosotros queremos una radio público latino, público aspiracional, Claro. bla, bla, bla. Y bueno, entonces vamos con los 10, el top 10, los clásicos que acompañan a esos y bueno, que el clásico, no sé, de una radio X, de hits, y no puede ir más de 10 años para atrás. Tiene que estar... Mira. Por esta cuestión del hit, para que no se torne viejo. En Aspen, si pones, o en La Nación Más, si pones un 70, Claro. si ese, qué sé yo,
Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Sí. Es para siempre. Sí, Vino para claro, los Beatles, Sí, o los Stones, cualquiera. Vinieron para quedarse. Pero ahí tenés, una radio de clásico, está muy claro el concepto. Pero bueno, ¿qué es un clásico hoy? ¿A partir de cuándo tomo? ¿De los 2000? Ok. ¿2010 es clásico? Recurren, digamos, que es el clásico joven. Claro. Y también vas un poco buceando, porque yo creo que vos tomás una radio hoy de clásico, si no es lo mismo que hace 10 años o 20, porque el clásico se va corriendo, la época te va llevando. Pero ¿qué pasa con los que van quedando atrás? No los podés dejar tan atrás, sobre todo marcas registradas, como te decía, Beatles, Stones, Lynyrd Skynyrd con Sweet Home Alabama. Van a pasar 800 años. Sí, es música clásica ya. Claro, el ¿no? concierto Claro, brandeburgués no pasa. Claro, o sea, claro. Y ahora, ¿qué pasa con, hablabas de Lali? Viste que ella reversionó el tema, por ejemplo, 1000 horas. Sí. Eso podría ser como cuando los artistas contemporáneos reversionan, ¿no? Ponerlo en una radio como esta. O... Sí, de hecho, de ese disco acá hemos cargado en la playlist Himno de mi corazón, que están los tres, se juntaron los tres abuelos ahí, Cachorro, el querido y recordado Melingo, que nos dejó hace poquito, y Calamaro. Sí, y además yo creo también que hay una cuestión con la música, que una cosa es cuando vos trabajás con una lista de temas y una radio fórmula, a un programa donde vos, si desbordás, por así llamarlo, el discurso musical, vos tenés un contexto para crear ese desborde. Esto que vos traes recién. ¿Qué pasa? Bueno, los abuelos ayornados... Y, digamos, le vas a dar una forma. En otras radios donde hay 4 o 5 temas pegados, una locución, y bueno, es más difícil explicar. No, ahí por eso es fórmula. No podés irte muy del guión o del libreto. Estamos hablando con Sergio Sirigliano, musicalizador de Radio Con Vos, y a partir de ahora parte de nuestro programa con sus pastillitas de vinílica, que la pueden seguir en las redes como @vinílica.33 revoluciones. Sí. Súmense para ver todo el material que tiene, que está buenísimo. Sergio, para ir cerrando, en este momento justamente las compañías de discos no tienen, las discográficas no tienen el mismo lugar que tenían antes. Hoy se pueden producir los músicos si quieren desde su casa, lo que quieran. Ahora, si bien tienen más libertad para hacerlo, ¿se perdió en la calidad al no haber esos productores de carrera que tenían las discográficas? En algunos casos sí, en otros no. Yo creo que lo que más se da en el gran negocio de la música, ¿no? Es cuando la cosa es más marketinera, más pensado para la venta, más producto. Claro. Para el producto, y sí, la discográfica saca ventaja. Ahora, vos tomás una banda como Arcade Fire, por ejemplo. No necesita... Arcade Fire es una banda que han grabado sus primeros discos en sus casas, los han producido en sus casas, y Funeral es un discazo, es un disco del 2004. Claro. O tomás bandas, incluso argentinas, Los Espíritus, que son independientes y suenan los Redondos, que es el caso más grande. Artaud de Spinetta, si bien es un disco que tuvo atrás una empresa discográfica, en ese momento Microfón, fue un disco 100% artesanal, incluso grabado con amigos. Él convocó a 2 ex-almendras y a su hermano. No, qué placer tenerlo. Me pregunto, escuchándolo a Sergio, que sabe tanto y tanto de música, ¿qué te pasa por dentro cuando te encontrás con estas nuevas piezas hechas por inteligencia artificial? ¿No? Y lo mismo cuando un amigo me dice, che, mirá,
me trae un poema en prosa escrito por la inteligencia artificial. Digo, ¿No te indigna? no, yo lo que creo a ver, uno puede hacer un buen uso de inteligencia artificial. O sea, si vos querés, por ejemplo, recabar información, con cuidado, porque Manda Sarasa. Sí, claro. la corregís y dice tenés razón. O sea, Sí, te sí, manda- Sí, pero encima Claro. si me equivoqué, te dice tenés razón. Inchequeable todo. Claro, Todo, inchequeable, todo. es difícil. honesta. Claro. Pero yo Pero aduladora, por Claro, demás. prefiero la inteligencia artesanal toda la vida. Claro. Sí, pero por eso yo creo que más que indignarme, digo, me preocupa y me enciende también una pregunta. Digo, después de esto, ¿qué? O sea, en algún momento volvés. Que la humanidad tiene estas cuestiones, ¿no? De un momento baja, mira y dice, bueno, empecemos de nuevo. Nadie va a suplir una canción como Todas las hojas son del viento. No hay inteligencia artificial. Una vez mandaban la marcha peronista por Spinetta. Digo, ¿qué están haciendo? Digo, esto lo grabó el flaco. No, pero entras en la duda. Claro, ¿ves? sí. Claro, La claro, fake. claro. Sí. Claro, porque decís, ¿pero qué grabó la...? Claro, ese es el tema. No, inteligencia artificial. Bueno, McCartney cantando, no me acuerdo también qué otra cosa, Guantanamera. Sí, o Freddie Mercury cantando O canciones de cumbia. Era Sí, loquísimo sí, como le loquísimo. sacan el registro de la Lo de vocal. Schwarzenegger, muy divertido. Claro. Lo de Schwarzenegger es un A mí, genial. ¿sabes qué me preocupa de ahí? El derecho de autor. Exacto, Claro. sí. El derecho del artista. Claro. Está en peligro. Claro. Sí, claro. Vamos a tener que hacer algo con eso. Porque mañana Manos a tu voz sale. Sí, Bueno, obvio. no, eso lo hemos charlado acá con las chicas, que Claramente, justamente sí, es Y, eso. viste, ponen... Y... Incluso ahora se ha avanzado tanto que antes era bueno como más robótico, todo sonaba así. Sí, y no, ahora ahora ya no. se ha tomado hasta el tono que uno le da y todo, o sea, suena como si lo estuvieses diciendo realmente. Claro. Es preocupante. Obviamente uno siempre, o por lo menos, digamos, los que nos gusta el arte, la música, la poesía, uno siempre está al lado del corazón, del lado de la inteligencia del alma, Lo de la humano. inteligencia artesanal. Ahora, es como, digo, yo cuando tenía videoclub, me acuerdo que me decían, che, el videoclub mató al cine, bla, bla, bla. No. Yo lo tenía con un cliente que venía y me llevaba Rambo, y conmigo hablaba, viste, del ciclo de Berman. Claro, Entonces, te puedo preguntar por qué. Ah, no, porque en mi casa pochocleamos, me dijo. Claro. Que me encantó además se lo robé, viste el Claro, término. las películas clásicas iba al cine. Claro. Mirá que bien. Pero entonces también podíamos juzgar en ese momento que la videocasetera no mató a nadie. El punto es el uso que hacemos de eso. Y hay artistas que, bueno, quieren componer temas con inteligencia artificial, bueno, que se planteen si son artistas. Claro. Claro, por empezar. Sí, total. Sergio, muchísimas gracias. Un Gracias placer a que ustedes. estés acá con Lindo nosotros momento. acompañándonos.